por razones de salud, ¿verdad? O de viaje, ya están de nuevo con nosotros, el hermano Marcelo, nuestra hermana Ana, ¿verdad? Que tenía ya varias semanas. Ahí está Dorita, que no me ha escuchado y le está saludando, amén. Amén. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para empezar la clase de escuela dominical y así continuar con nuestra clase. A ver si podemos por lo menos terminar hoy el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Padre, gracias te damos, Señor, por este domingo de estar en tu casa. Nuevamente, Señor, como dice tu palabra, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor amado, por mostrar tu compasión, Señor, y tu bondad sobre nosotros, que muchas veces, Señor, no somos merecedores, Señor, de que tú manifiestes tanta bondad sobre nuestras vidas. Padre, te ruego que tú bendigas, Señor, la vida de todos los que están aquí presentes, que han venido, Señor, con el deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Entendiendo, Padre, que muchas veces ni siquiera es suficiente la enseñanza a la que podemos estar expuesta en una semana. Muchos vienen, Señor, el día martes y reciben una buena dosis del estudio bíblico y vienen inclusive los domingos y están en la escuela dominical y después escuchan, Señor, el mensaje de la predicación, pero igual, Señor, muchas veces no es suficiente porque requiere que nosotros también, Señor, seamos disciplinados, dando en cada uno de nuestros días, Señor, espacio para escudriñar y estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en el conocimiento de ella, pues ella es la que nos va a dar, Señor, la fortaleza para seguir avanzando en este peregrinaje. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, seguimos estudiando el capítulo 2 en la carta a los Colosenses, como ustedes ya saben, y quedamos específicamente estudiando el versículo número 18, ¿ok? Eso fue lo que pudimos llegar hasta la semana pasada. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Y esperemos, ¿no se oye? Aquí, déjenme ver si no se oye aquí. Sí, probando, 1. Uno, 2, 3, 1. Probablemente no está conectado por lo que veo. Bueno, aló, déjame ver si, no, pero es claro, ustedes escuchan esta parte, pero el speaker de allá creo que tiene un inconveniente ahora mismo, lo vamos a resolver. Si quieren, hermanas, pueden ponerse, aquí todavía hay sillas de este lado. No, pero de este lado, este speaker aquí. Ah, bueno, entonces, ¿usted escucha, hermano? Ahí está el volumen puesto, ¿cierto? Está el volumen puesto, ¿no es cierto? Amén. Bueno, vamos a continuar y cualquier cosa, si no escuchan bien, se ponen un poquito hacia este lado para oír mejor. Así que entonces, quedamos en el versículo 18, ¿ok? Voy a leer a partir del versículo 16 para refrescar un poco los pasajes anteriores y así tenga un poco más de contexto el estudio que vamos a hacer a partir del versículo 18. Dice la Escritura, Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Aquí cuando el texto dice nadie os prive de vuestro premio, de hecho esa palabra prive, de privar, es el único texto en la Escritura que utiliza esa palabra, ¿ok? La palabra nadie os prive, es el único lugar en la Escritura donde se encuentra esa palabra. Y ciertamente Pablo debe tener en mente la actividad o las disciplinas más que todo deportivas de los Juegos Romanos, en donde evidentemente un juez podía determinar en cierta actividad, ¿ok?, si un corredor, por ejemplo, o un participante de X juego podía quedar sí o no descalificado. Yo no sé si usted a veces ha leído noticias donde, por ejemplo, algunos jugadores, bien sea de béisbol o inclusive de otro deporte, han estado con algunas inyecciones indebidas, ¿ok? Han estado con algunas
inyecciones que no son permitidas porque ciertamente esto le va a dar más ventaja al participante. ¿Ok? Es como hacer una participación injusta porque está apropiándose de otros beneficios que no es así. Es como, por ejemplo, que usted pusiera en un ring de boxeo a una persona que pesara 200 libras contra uno que pesa 100 libras. Usted dice, bueno, pero es injusto. Siempre que hay una de estas actividades, normalmente se mantiene un estándar de peso para que no haya, ¿qué cosa?, ventaja sobre otro. Entonces, cuando dice, nadie os prive de vuestro premio, ese es el pensamiento que tiene el apóstol. Recuérdense que estamos hablando de un contexto cultural donde la práctica de los juegos griegos, ¿ok?, de todas estas actividades bien antiguas, están presentes, y Pablo siempre utiliza estas analogías. Así como cuando, por ejemplo, utilizan la analogía en el libro de la carta a los Efesios para hacer referencia a cómo era todo el armamento o el escudo y la protección que tenía el ejército romano. Pero el punto bien interesante es que evidentemente si un juez emite un juicio que es verdadero, nadie le ha de criticar. Sin embargo, cuando aquí hablamos de nadie os prive de vuestro premio, el contexto que tiene acá el apóstol es acerca de un juez que injustamente quiere descalificar a aquel que está corriendo bien. ¿Me explico? O sea, un corredor, imagínese a alguien que está en una maratón y ese juez, sabiendo que hizo todo legalmente, que no tomó ningún atajo, que no hizo ninguna trampa, él dice, no, usted está descalificado. No, pero ¿por qué razón? No, porque usted sencillamente me parece que está descalificado. Entonces, es ese juez que a lo bueno llama malo, ¿ok?, que reprime al que está haciendo las cosas bien. Entonces, entendiendo esa analogía, es donde Pablo nos está llevando a pensar, ninguno de estos que se creen jueces, hablando de los enseñadores, de los maestros falsos que estaban dentro de la iglesia, nadie los descalifique de ese premio al que ustedes están corriendo, ¿ok? Es decir, durante la carrera de la vida cristiana. Y por eso dice, nadie os prive de vuestro premio. Y dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Yo sé que cuando una persona quizás lee esto por primera vez o lo lee muy rápido, piensa más bien que el apóstol Pablo está defendiendo lo que vendría siendo el culto a los ángeles. Pero más bien es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Sino más bien Pablo lo que quiere decir es que nosotros como creyentes que conocemos las bases de nuestra fe cristiana, lo que no debemos aceptar es ser criticados o juzgados por no participar de una creencia en el mundo pagano que tenía que ver con la adoración angelical. ¿A qué me refiero? Mire, los falsos maestros en Colosas y en muchas de estas zonas pretendían tener visiones que supuestamente le comunicaban ángeles. O sea, hablamos de personas que decían tener una experiencia especial y personal, y ellos después se encargaban de compartir estas enseñanzas. Fíjese que es algo bien peligroso cuando una persona afirma tener una revelación de parte de un ser divino enviado, un mensajero, y que de paso eso no tenga ningún tipo de sustento o de apoyo bíblico, porque no era que estas personas daban esta visión con un respaldo bíblico, sino que ellos decían, mira, crea lo que se me presentó a mí, crea lo que se me enseñó, y ahora yo creo esto, y de paso le ponen un peso más elevado y más alto que la misma palabra de Dios. No nos extraña, hermanos, que muchas de las religiones o sectas que hoy en día se encuentran surgieron precisamente por revelación de unos supuestos ángeles. ¿Ok? Y por eso Pablo, precisamente entendiendo el engaño y la maquinación de Satanás, le escribe a los creyentes en Gálatas que si aún un ángel del cielo se les presentara a ellos y les presentara un evangelio diferente al que se les ha enseñado a ellos, ¿qué cosa? Sea anatema, sea maldito. Por eso hay que tener, hermano, mucho cuidado con estas personas que pretenden y manifiestan que constantemente están recibiendo visiones y sueños extraordinarios y quieren atribuirle siempre algo de doctrina a estas enseñanzas sin tener ningún sustento bíblico. El cristiano, hermanos, el creyente debe permanecer ¿en dónde? En el margen de lo que enseña la Escritura, en el margen que enseña la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe que ahora tenemos la palabra profética más segura.
Entonces, los colosenses que estaban envueltos en estos grupos gnósticos y estos grupos que practicaban también de cierta manera mucho este tema de las visiones, él quería cuidarles que no cayeran en ese error. Recuerda, hermanos, que todo aquel que trata de entrar en el mundo espiritual sin tener discernimiento puede caer en las mismas artimañas del enemigo. Satanás es especialista en esto. ¿Qué nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Seguramente usted ha leído este pasaje, pero es bueno reforzarlo. Alguien que lo pueda leer, por favor, con voz alta, con voz fuerte. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Exacto. Aquí el apóstol Pablo está desenmascarando a estos maestros falsos que, como dice el texto, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces estos falsos engañadores estaban allí adentro de la congregación, aparentando una vida piadosa, aparentando ser mensajeros de Dios, pero al final dice la escritura aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ok? Es decir, ellos estaban procurando el mal, la desestabilización de la congregación en el sentido espiritual, para que cayeran en el error, en el engaño y desviar así al creyente de una sincera fidelidad a Cristo. En Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9, la escritura nos deja una de las explicaciones más claras y precisas de acerca de la supuesta adoración a los ángeles. Ningún creyente, hermanos, verdadero va a practicar la adoración o culto a los ángeles, entendiendo que los ángeles son ministros y que realmente ellos están a la disposición y al servicio de Dios y también al pueblo de Dios. Fíjese que dice Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, escuche, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Y concluye diciendo, adora a Dios. ¿Ok? Porque, hermano, en la escritura tenemos referencia que los ángeles adoran a Dios y a Cristo. Los ángeles son espíritus ministrantes. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios. Los ángeles ejecutan los designios de Dios. Dan loor a Dios. Están para protección del pueblo de Dios. Pero nunca, hermanos, nunca hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo en el que estamos llevando a cabo nosotros, que el cristiano rinda culto o adoración angelical. Por eso les mencionaba, pareciera a simple vista o al principio de que Pablo está más bien apelando a que nadie los critique por hacer culto a los ángeles, pero no es así, es todo lo contrario. Es más bien para que el cristiano entendiera de que él no debe participar de las prácticas comunes que existían en aquel tiempo. Y dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Hermano, la persona que adora supuestamente por medio de los ángeles o los santos tienen un gran problema, porque no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Aunque esto para muchos parezca una adoración muy sutil o inclusive señal de humildad, revela al contrario todo orgullo del hombre, porque están hinchados en su propia mente carnal. ¿A qué me refiero con esto? Que aquellos hombres que creían en el culto de los ángeles, ellos decían de sí mismos, no, yo soy demasiado corrompido y sucio como para tener acceso directamente a Dios. Yo voy a interceder a Dios por medio de los ángeles. ¿Ok?
sea, que de alguna manera los ángeles iban a ser el canal para conectar a este hombre pecador con un Dios que es supremamente santo. Y entonces esa falsa humildad es todo lo contrario, es más bien un orgullo porque esta persona pretende conectarse con una hueste angelical antes de tener acceso al Padre, que sabemos que lo tiene directamente todo aquel que ha creído en Él. ¿Ok? Recuérdese, cuando el Señor murió en la cruz y resucitó, la Escritura muestra que el velo se rasgó. Ese velo que llevaba al lugar santísimo se rasgó, mostrando de que ahora tenemos confianza plena a la entrada de la presencia del Señor. Usted, cuando usted se mete allí en su aposento, en su cuarto, y cierra la puerta y se pone allí a orar delante de la presencia del Señor, usted, hermano, tiene acceso directo a la presencia del Señor. Es como si usted se estuviese imaginando que así como el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo cuando llegaba el día de la expiación, usted puede entrar en cualquier momento delante de la presencia del Señor y tener comunión con Él. No es necesario ningún intermediario, ni ninguna virgen, ni ningún santo. Tenemos acceso directo al Señor. Entonces, por eso es que ahí usted dice, lee el texto que dice, afectando humildad y culto a los ángeles, y dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es decir, esta era la deducción del pensamiento humano y lógico. El pensamiento humano que evidentemente no conoce la verdad de Dios, y ellos empiezan a sacar sus propias conjeturas, diciendo, bueno, mira, ya que nosotros entendemos que este cuerpo físico es malo y es depravado y es dañado, y lo único que tiene bueno el hombre es el alma, entonces tenemos que de alguna manera llegar a Dios por medio de la parte espiritual. Y así, hermano, una ensalada de razonamientos y pensamientos, pero que aunque usted no lo crea, estaba llevando a la confusión a los cristianos. Hoy en día no es diferente, hermanos, con todas aquellas prácticas en las cuales tratan de llevar a la persona a que puede estar en un estado de transición, de que puede dejar su mente en blanco, de que la persona puede librarse de pensamientos negativos y cosas por el estilo. Y al final, hermano, todas estas son prácticas más que todo que vienen del hinduismo, y esto es una entrada, una brecha fácil para que el enemigo comience a operar, ¿no? Para que comience a trabajar en sus actividades demoníacas, ¿no? Precisamente la Escritura insta a los cristianos a mantenernos alejados con toda práctica que, aunque parezca inofensiva, abra un portal al ocultismo, ¿ok? A la adivinación, a la superstición y cosas por el estilo. Y el versículo 19 dice, y no haciéndose, no aferrándose de la cabeza, en este caso por supuesto de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Hermanos, los que se apoyan y que dicen haber visto todas estas manifestaciones y que quieren seguir una línea diferente a lo que está en la Escritura, pretenden ir más allá de lo que enseña la palabra del Señor, y su situación es sumamente grave y peligrosa, ¿ok? Porque no se conforman a lo que está escrito, no se conforman a la verdad de Dios ya revelada. Hermano, el evangelio está bastante claro en la Escritura, pero cuando usted quiere empezar a acomodarlo y a añadirle cositas o a suavizarlo, usted está en un terreno peligroso. Los creyentes en Colosas tenían parte de la Escritura, porque recuérdese que esta carta fue enviada a ellos y la Escritura del Nuevo Testamento estaba en proceso, pero ellos tenían la ley y los profetas, y tenían que permanecer siempre atendiendo a lo que ya el Señor había dejado escrito en su palabra. Porque cualquiera, como dice la segunda carta de Juan, en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una persona que se haga llamar cristiano, pero no persevera en la doctrina de Cristo, hermanos, no está en la fe, ¿ok? Por eso
a veces cuando usted lee en internet, si usted por ejemplo pone en Google, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Entonces, ¿qué hace Google? Saca una estadística en cuanto a todas las iglesias católicas y cristianas en el planeta y dice, bueno, mira, hay tantos. Pero la realidad es, hermanos, que nosotros a la luz de la Escritura entendemos que no todos aquellos que profesan ser cristianos realmente son hijos de Dios. Porque hablamos de una realidad espiritual, un nuevo nacimiento, una conversión que no sucede solamente por ser miembro de una iglesia, sino por estar usted en el lugar correcto y haber creído en el evangelio correcto. Porque falsos evangelios hay muchos. Hay muchas iglesias propagando un evangelio falso. Conversaba hace poco con la hermana Elizabeth acerca de cómo está la situación del cristianismo allá, y cristianismo bastante contemporáneo, pero en el sentido de estar bien alejado de la sana doctrina, ¿ok? Por eso son estas iglesias donde usted ve, oh, vengan a nuestra iglesia, 3,000 personas. Ok, cuando usted va a esa iglesia, usted nota todo el espectáculo, nota las enseñanzas, y uno dice, bueno, claro, ¿por qué no van 3,000 personas? Porque la gente va allí y se siente tan feliz de estar en esa iglesia. Y la razón es porque precisamente le están enseñando lo que a ellos les gusta escuchar, ¿ok? Le están explicando enseñanzas que es miel para sus oídos. Oh, qué dulce, me agrada. Recuerdo una vez que estaba hablando con una persona en el trabajo que no es creyente, claramente no es cristiana, y me dijo, wow, escuché un mensaje que me encantó, te lo voy a recomendar. Y me mandó el link de una predicación de Joel Osteen. Y yo dije, ah, claro, con razón. Si el mensaje era 7 claves para ser exitoso, ¿a quién no le va a gustar eso? Entonces, fíjese cómo el mundo, sin ser cristiano, a veces hasta abraza y le da like a estos predicadores modernos, porque realmente ellos no están interesados en la salvación de las almas, sino de la mercadotecnia, de hacer dinero, de que tengan más feligreses, pero al final ellos enseñan solamente lo que ellos quieren oír. Pero aquí dice la Escritura, y no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Hermano, si usamos la analogía de un cuerpo, ha habido inclusive personas que le faltan 4 extremidades, que no tienen los brazos ni las piernas, ¿ok? Usted le puede faltar un dedo, le pueden amputar una pierna, le pueden quitar un brazo inclusive, y usted todavía puede seguir con vida, puede seguir operando. Pero hasta hoy yo no he visto un cuerpo con vida sin la cabeza, ¿ok? Y si usted lo conoce, dígame dónde lo vio para ir a visitarlo. Aquí lo que nos está mostrando con la analogía es lo principal y lo indispensable que es la cabeza antes que el cuerpo. Entonces, si usted como creyente no se aferra a Cristo y en las enseñanzas y persevera en esas enseñanzas, entonces imagínese, hermano, usted está expuesto a que su cuerpo pueda ser mutilado, es decir, cortado con enseñanzas que perjudiquen su crecimiento espiritual. Por eso la Escritura dice acá, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Fíjese cómo muestra aquí la analogía, ¿no? De cómo el cuerpo humano está unido, ¿no? Está entretejido, pero que evidentemente se nutre de todo cuanto está en la cabeza, ¿ok? Donde está el cerebro, donde está todo lo que es tan importante en el cuerpo humano. Y esto nos muestra algo importante, hermano, y es que es posible estar, escuche bien, dentro de una iglesia local y no depender de la cabeza, que es el alimento espiritual del cuerpo. Quiero repetir eso, por si no se oyó. Es posible estar dentro de la iglesia local y no necesariamente estar dependiendo de la cabeza, que es Cristo y que es el alimento para el cuerpo espiritual. A ver, todos comemos por la boca, que se encuentra en la cabeza, ¿no? Si usted puede comer por las manos, déjeme saber. Claro, yo sé que usted agarra los alimentos con las manos, pero no es que comienza a devorar por las manos, eso es a lo que me refiero. Pero existe, hermanos, en estas religiones místicas, el hecho de aprender misterios y cosas secretas y tener contacto con lo oculto, y eso llama mucho la atención, aunque usted no lo crea. De hecho, no se extrañe por qué razón, si usted se ha dado cuenta,
la gran mayoría, hermano, de las películas, de las series que hoy en día captan tanto la atención y tienen a la gente tan sumida, son cosas precisamente con ocultismo, con terror, con cuestiones místicas. ¿No se ha dado cuenta? O sea, la gran mayoría hoy en día de las películas o series que sacan tiene que ver con algo espiritual, con algo medio demoníaco. Y usted ve a la gente allí metida y sumergida porque hay una curiosidad para la persona, para el ser humano, en conocer ese mundo espiritual. Estas prácticas evidentemente son terminantemente prohibidas por Dios. Y el creyente verdadero no solamente se gloría en Cristo, sino que obedece la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu Santo y permanece en el Señor, en el Espíritu Santo, para dar fruto. Otra experiencia que no sea que se relacione con Jesucristo, hermanos, usted debe mantener la distancia, ¿ok? Debe mantener la distancia, porque, como dice el dicho, ¿no? Si usted le da un dedo, se agarra todo el brazo. Hay gente que empieza, voy a ver qué pasa aquí, por solamente simple curiosidad. Y sin darse cuenta, empiezan después a abrazar un viaje de enseñanzas y prácticas completamente antibíblicas. No es por algo, hermanos, que cuando ha sido libre una persona que practicaba quizás el ocultismo, que practicaba la magia, etcétera, una de las cosas que precisamente hace esa persona cuando es salva es ¿qué cosa? Desechar todas esas cosas que tenía. ¿Ok? Precisamente es votar. Mire, cuántas campañas evangelísticas se hicieron hace muchos años atrás, donde las personas precisamente venían trayendo todas estas cosas, películas, enseñanzas, libros, materiales, que lo que trataban era de introducir a la persona en un mundo espiritual pagano, maligno, dañado. Y la persona debe mantener la distancia de esas cosas, ¿ok? Debe mantener la distancia sobre eso. El versículo 20, estamos en Colosenses capítulo 2, ahora versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Fíjense que aquí Pablo está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo. Ya esta parte de morir con Cristo lo hemos mencionado en muchas ocasiones ya estudiando la carta a los Colosenses. Sin embargo, rápidamente mencionamos que es la identificación con la muerte de Cristo la que entendemos por la Escritura que es morir al pecado o a los poderes del pecado. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6 versículo 2? Dice, el versículo 1 de hecho dice que si vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y el versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estoy en Romanos 6, versículo 2. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es una pregunta. ¿Y cuál fue el término o la explicación que puso acá? Los que hemos muerto al pecado o a los poderes del pecado. Esta conclusión llega, como dice Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? Entonces esa es la realidad del creyente, la realidad del verdadero Hijo de Dios, la realidad de aquel que ha experimentado una conversión, del que ha sido regenerado, del que es nueva criatura, de que ha sido redimido. Dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, toda enseñanza, todo lo que el mundo quiere presentar como si esto fuera norma de Dios, como si los hombres debieran regirse por esto. Y dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hemos hablado, hermanos, y de hecho hemos visto en los versículos anteriores que Pablo ha atacado precisamente el punto del legalismo
el punto del misticismo, y ya usted ha entendido qué significa cada uno de ambos conceptos, ¿no? Pero también Pablo ataca lo que se llama el ascetismo. Ascetismo. Y estamos hablando de una persona que practica una negación rigurosa de sí mismo, haciendo mortificación a su cuerpo, porque según él esto lo va a llevar a ser una persona más espiritual. Por ejemplo, en la Edad Media era muy popular que los que decían llamarse ascetas utilizaran vestimentas burdas, dormir, por ejemplo, en camas duras, flagelarse, abstenerse de hablar inclusive por días. Qué difícil sería para un cubano, ¿verdad?, durar varios días sin hablar. Quizás unas cuantas horas ya es muy difícil, hermano, ¿verdad? Pero ellos asumían de que el hecho de no conversar evitaba conversaciones que iban a corromperle. Y entonces era una manera de purificarse. Inclusive dejar de comer, yo no puedo ser asceta, o dejar de dormir, o por lo menos no dormir lo suficiente. Entonces fíjese que todas estas cosas era ¿para qué cosa? Para castigar el cuerpo, para maltratar el cuerpo. Porque de alguna manera era como que ellos decían, bueno, yo quiero ser más espiritual y este molde físico que tengo, que está corrompido, debe ir poco a poco pereciendo, ¿no? Debe ir muriendo. Aunque existe una relación entre el legalismo y el ascetismo, el asceta se somete a otro tipo de reglas y enseñanzas. Por ejemplo, las que hemos visto, como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Cosas que son bastante complicadas, ¿no?, de entender, porque estamos hablando de que precisamente lo que Satanás vino a hacer en este mundo, hermanos, fue a pervertir lo bueno que Dios había creado. ¿Ok? Satanás vino a pervertir lo bueno que Dios había creado. Ejemplo, no es malo hablar, pero la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No es malo hablar, pero si usted miente con sus palabras, ahí está el problema. Fíjese que todo cuando el pecado entra, lo distorsiona. ¿Ok? El mismo tema de comer, no es que sea malo en sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la gula, ya ahí se convierte en un pecado. Y lo mismo podemos hablar de otros factores, como inclusive la parte sexual, etc. Entonces algunos de estos hombres, ascetas, pensaban que algunos alimentos eran inmundos, al igual que algunas prácticas, y por eso ellos trataban de mantener una vida con cierta disciplina, pero lo que yo digo, una disciplina que según ellos los acercaba más a Dios. ¿Ok? Fíjese que dentro de toda la creencia de ellos, hacían muchas cosas estrictas y disciplinas fuertes, y al final de todo, hermano, esa gente no se da cuenta que aún esforzándose de esa manera, iban a morir en sus delitos y pecados, porque la solución a su problema, que está en Cristo, ellos lo tenían por allí a un lado. Por eso cuando usted viene y le presenta a alguien el Evangelio y le regala un tratado o le da una Biblia y la persona comienza a leer, eso para ellos es un choque brusco. Más cuando empiezan a entender su condición, más cuando empiezan a entender que, como el texto dice, ¿no?, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la gente dice, pero ¿cómo que ningún otro? ¿Cómo que todos están bajo pecado? ¿Cómo es eso? Pero es necesario esa confrontación. Es necesario que la persona entienda la realidad de su condición para que entonces pueda entender por qué necesita un Salvador. Y fíjese que dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Hermanos, sobre esta base que está hablando aquí Pablo, pudiese inclusive tratarse de una enseñanza que favoreciera el celibato, como si esto lo pudiese llevar a un estado perfecto. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de decir, no toques ni siquiera mujer. Recuérdese que habían hombres que pretendían pensar que su pureza espiritual se iba a lograr también mientras ellos se mantuvieran de práctica sexual. Pero esta enseñanza, hermanos,
que evidentemente procedía de una mente cauterizada, era precisamente una doctrina de demonios que llevaba más bien a las personas a caer en pecados más vergonzosos. Fíjese que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hablando el apóstol Pablo de maestros falsos que iban a estar dando enseñanzas como si fuera doctrina de Dios o mandamiento de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Alguien que lo pueda leer con voz alta y fuerte, por favor. No se peleen. Primera carta de Timoteo 4, versículo 3. 3, después de 2. Fíjense lo que dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ok? O sea que usted conoce la verdad de Cristo, usted entiende cuando tiene un conocimiento claro de la Escritura, de que hay gente que anda llamando allí malo o perjudicial a cosas que Dios de hecho creó para el bienestar y para el bien de la sociedad. Entonces, lo paradójico del mundo es que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Ok? Porque sí, mucha disciplina y mucho castigo en esto. Y uno dice, ¿y cómo atacan el problema de la mente? ¿Ok? ¿Cómo atacan el problema en los pensamientos? ¿Ok? En los deseos. Porque ya un hombre puede estar pecando en sus pensamientos, sin ni siquiera llegar al acto. ¿Cómo resuelve ese problema con esas disciplinas que tiene? Es increíble, ¿no? Entonces, habla también de no gustar, de no probar. Entonces, esta idea puede tener un falso puritanismo como una prohibición absoluta de bebidas que para ellos estaban prohibidas, o inclusive en alimentos que no debían comer. Mire, por ejemplo, qué pasó allá en Lucas capítulo 7, versículos 33 y versículo 34. El Señor dice, hablando de los que criticaban estas cosas de las bebidas y de los alimentos, dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y la gente decía, demonios tiene. Imagínese usted, o sea, Juan, que estaba mostrando de cierta manera una vida con una dieta diferente, le decían que tenía demonios. Entonces el versículo 34 dice: vino el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En pocas palabras, el mundo iba a criticar siempre. ¿Ok? Iba a criticar siempre. El punto es, hermanos, que el Señor Jesús, cuando estaba sentado a la mesa allí con sus discípulos o con gente desconocida, no estaba pecando, hermanos, al tomar vino. Recuérdese que el mismo Señor, inclusive el primer milagro registrado en la Escritura que hizo el Hijo de Dios aquí, ¿qué fue? Convertir el agua en vino, en aquella boda a la que fue invitado. No significa esto, por supuesto, que la Escritura está impulsando a la persona a que se desenfrene y empiece a tomar bebidas alcohólicas y se embriague, porque esos son, como dicen los cubanos, otros 20 pesos. Evidentemente, la embriaguez es pecado. Pero la posición de esta gente era: no tomo esto porque no me quiero contaminar. Y le atribuía un peso espiritual a esa bebida. Que ciertamente, si alguien en su razonamiento sabe que eso es una tentación para él, porque a lo mejor él salió de ese mundo y no quiere regresar, está bien, hermano, absténgase. Lo mejor es hacerlo, si usted piensa que esto va a ser una piedra de tropiezo para usted. Pero no debe pensar el que sí está tomando de una manera correcta, de que es entonces un infringidor de la ley. ¿Me explico? Y que está pecando. A lo mejor, por ejemplo, una persona aquí puede comer bastante saludable y sana, tener una dieta vegana,
una dieta más vegetariana, usted no puede pensar que es más espiritual que aquel que come carne. ¿Ok? E igualmente el que come carne debe también ser cuidadoso con lo que ingiere en sí. Porque el hecho de que seamos libres en ese sentido de comer lo que queramos, porque el Señor bendijo los alimentos, no significa que usted va a volverse un comelón impulsivo, ¿no? Y darle a su cuerpo de todo, porque eso puede traer consecuencias también físicas para usted. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como tal, nosotros no solamente debemos cuidar nuestra imagen exteriormente, sino inclusive nuestra parte física. Le voy a dar un ejemplo. Hay hermanos creyentes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que han vivido larga vida, hablando en el plano terrenal. Yo he conocido uno que ha llegado a alcanzar los 100 años en este tiempo. Vi inclusive un hermano en la conferencia a la que fuimos en junio, donde acababa de cumplir 94 años. Y él le dijo al Señor: Señor, dame para vivir 100 años, para seguir predicando el Evangelio. Y hay otros hermanos de Dios, también llenos de Dios y muy espirituales y todo, pero que ya con 70 años están con grandes dificultades de salud. Grandes dificultades. Ahora, ¿a qué podemos atribuir eso? Puede ser precisamente por lo que estamos hablando: una mala dieta durante su vida. Recuérdese que usted como ser humano, usted es responsable de cuidar lo que el Señor le ha entregado. Así como usted debe ser un buen administrador y mayordomo en las cosas que el Señor le ha entregado, hablando de la parte económica, igualmente usted debería ser consciente con su cuerpo. ¿Ok? Usted sabe que si está comiendo o tomando algo que es literalmente dañino para usted, y usted lo hace como si nada pasara, usted está de alguna manera retando al Señor, diciendo: bueno, no importa lo que haga, tú tienes que cuidarme, como sea. Y no es así, hermano. Tenemos que ser conscientes de que cada causa tiene sus consecuencias. Pero ¿a qué voy con esto? Pensar que esto nos hace más espirituales no es así. ¿Ok? La abstinencia de algunos alimentos o comida no provee en nada para la santificación del creyente. Por eso más adelante vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Dice: en conformidad, versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ok? Vuelvo a repetir el versículo 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, cosas que son perecederas. ¿No se acuerda allí cuando aquellos hombres estaban criticando a los discípulos porque ellos, por ejemplo, no se lavaban las manos antes de comer? ¿Y qué estaban ellos pensando? Que las manos sucias contaminaban también el ser interior de la persona. Y es por eso que el Señor necesita confrontarles y decirles que lo que contamina no es agarrar un alimento con una mano sucia, aunque no significa, hermano, de que usted entonces no se va a lavar las manos más, porque eso no hay problema. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener en ese sentido común. Pero lo que está mostrando el Señor allí es que es más podrido un corazón lejos de Dios y lleno de pecado que una persona cristiana que de repente no se lavó las manos cuando se estaba comiendo una fruta. Y por eso el Señor dice: mira, del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las enemistades, los pleitos, todas esas cosas. Todo lo que el hombre al final coma, digiere en su organismo, va a terminar en la letrina. Va a terminar donde usted y yo ya sabemos. Pero el Señor fue bastante claro sobre este tema. ¿Qué nos dice el versículo 23? Tales cosas tienen a la verdad, escuche, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Más claro que el agua. ¿Ok? O como decimos, mejor explicado, imposible. Entonces lo que el apóstol acá está diciendo, a pesar de que estas cosas que los hombres están enseñando como si fuera doctrina de Dios,
de alguna manera puede beneficiar a la persona, porque vuelvo al punto, a lo mejor usted como cristiano dice, bueno, voy a comer de aquí en adelante más sano para mejorar mi salud, perfecto, pero como dice ahí el apóstol Pablo abajo, esto no tiene ningún valor en cuanto a los apetitos de la carne, ¿ok? Porque si usted come sano, pero no está digiriendo la palabra de Dios, usted no va a tener poder contra la tentación. Si usted está haciendo ejercicio físico y usted no está orando, usted no va a tener esa relación con el Señor que le da discernimiento y que le ayuda a mantenerse en contacto con el Señor siempre y de alguna manera resistir la tentación. Eso es a lo que el apóstol está haciendo referencia. Es más importante que usted como cristiano se apropie de quién es Cristo y sabiendo de que usted como cristiano está en Cristo y se abrace del poder que el Señor ha puesto en usted, hermano, por medio de la palabra del Señor, para que usted pueda combatir en este mundo realmente los problemas que el cristiano debe combatir. ¿Ok? Más allá de la parte estética y exterior, es la parte interior, la parte espiritual. Pablo no quería que los cristianos se desviaran de la realidad. ¿Ok? Los cristianos necesitaban comer Biblia, necesitaban aprender las doctrinas de Dios y estaban empezando a envolverse en teología humana que no producía ni crecimiento espiritual, ni santificación, ni salvación. Porque así como en esta iglesia iban llegando gente que no conocía la verdad, imagínense que recibieran ese falso evangelio. No, mira, yo te voy a mostrar de qué manera, te voy a mostrar mi experiencia de vida. Y empieza a decir, bueno, yo era una persona que tenía estas cosas, un día tuve un sueño y se me reveló un ángel, el ángel me dijo que tenía que hacer estas cosas con mi cuerpo. Y ese nuevo creyente escuchaba, wow, no sabía, qué bueno, entonces yo voy a tener que buscar también una experiencia mística y nueva para ver si puedo cambiar. ¿Me explico? Y así iba poco a poco dañándose la doctrina bíblica en la iglesia. El creyente tiene dentro la naturaleza misma de Dios, como nos lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, escuche, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, preciosas y grandísimas promesas para que sean participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Esa victoria, hermanos, que usted puede tener hoy en día contra el pecado, aunque no sea siempre, usted esa fortaleza la tiene precisamente por en quienes ha creído y en dónde se encuentra. No necesita una ley externa para controlar sus apetitos. Esas reglas de los ascetas que pretendían ser muy espirituales, carecen de todo valor para restringir la sensualidad o para restringir inclusive las distintas trampas que el mundo tiene presente. Recuérdese, hermano, Satanás es el Dios de este siglo. Satanás está encargado de hacer que todos los que han creído en el Señor tengan una vida de tropezadero el resto de sus vidas. ¿Ok? De acusarle. Él es el acusador, el que está siempre arriba diciendo, mire lo que hizo el hermano Alirio, mire lo que hizo Marcelino, mire lo que hizo la hermana Helen, mire lo que hizo Ismael, el acusador. Pero como dice el texto, ¿no? Nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y como su vida está escondida en Cristo, usted en este sentido, hermanos, usted ve la misericordia y la compasión de Dios sobre su vida, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Okay? El Hijo de Dios recibe disciplina de Dios. El que no es hijo de Dios está expuesto a las consecuencias de su pecado. Sí, Dios manifiesta muchas veces su misericordia y su compasión todavía con los que no han creído, extendiendo allí, hermanos, el tiempo de gracia para que la persona, ¿qué cosa? Se arrepienta. Por eso Pablo le decía allí a los atenienses, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Muy pocas veces usted le va a hablar a alguien del evangelio o le va a entregar un mensaje bíblico
y la persona le va a decir, nunca me habían hablado de estas maneras o nunca me habían enseñado eso. ¿Alguien le ha dicho a usted que es la primera vez en su vida que le explicaban el Evangelio? ¿A alguien que usted le ha hablado? Normalmente, ya muchos han incursionado en esto. A lo mejor muchos han estado en iglesias. Muchos hasta nacieron quizás en un hogar cristiano y están alejados de Dios. Entonces, todo ese tiempo que ha pasado y que esa persona todavía está con vida es la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios. ¿Qué cosa? Que quiere que el hombre entienda que necesita a Jesucristo para ser salvo, que necesita creer en el Señor para ser salvo. No todos van a tener la garantía, hermano, de que van a vivir mucho tiempo para creerlo. Es una pena, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, yo sé que cuando yo esté más adulto voy a creer. No, yo cuando ya esté mayor, yo ahí sí voy a entregar mi vida a Cristo. Ahora no, ahorita estoy muy joven. ¿Para qué voy a desperdiciar mi vida en una iglesia? ¿Cuántos no han escuchado ese comentario? Muchísimos, ¿verdad? Pero lo que ignora la juventud es que no es precisamente la juventud del tiempo para desenfrenarse, ¿no? Y explorar el mundo, todo lo contrario. Es para entregar esas fuerzas y esa vitalidad al Señor, para que ellos se cuiden de los días malos por venir. Por eso el autor allí de los Proverbios, ¿verdad? Escribe, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Porque van a venir los días malos, pero si ellos están refugiados en el Señor, van a saber cómo enfrentar la problemática de la vida. Estos jóvenes que fueron a la conferencia la semana antepasada, realmente fue una bendición. O sea, como decían los predicadores, cualquier joven allí que nunca pasó al frente para entregar su vida a Cristo en caso de que no era cristiano, o para consagrar su vida a Cristo en caso de que ya fuera un hijo de Dios, no fue porque no hubo palabra de Dios. Hermano, nosotros recibimos por lo menos 15 enseñanzas en 3 días, por lo menos. El que diga que salió vacío es porque tenía los oídos tapados entonces en ese momento. Pero ¿qué puede hacer el predicador? El predicador no puede agarrar a alguien de las orejas y jalarlo. Eso es voluntario. Y Dios permite que la mayoría de los que fueron de diferentes partes del país, los que creyeron en el Señor para salvación, haya sido una real conversión, y los que se hayan consagrado al Señor, diga, Señor, yo quiero dedicar mis años, mi juventud, mi vida a ti para hacer las cosas bien. Porque precisamente en la juventud, hermano, es donde se toman muchas veces las consecuencias más drásticas. ¿Ok? Muchas vidas desastrosas fueron por malas decisiones tomadas en la juventud. Y por eso es que Satanás quiere destruir la juventud. Y por eso hay que estar orando por los jóvenes y enseñándoles y aconsejándoles con bastante frecuencia para que el Señor obre en sus vidas, ¿ok? Y listo, allí comenzaríamos entonces el capítulo 3, si Dios lo permite, la semana que viene, donde Pablo de hecho empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese el contexto. Pablo está hablando de la gente que quiere hacerte pensar que eres más santo, más cristiano, más piadoso por hacer estas disciplinas. Y entonces Pablo dice, si tú en verdad has nacido de nuevo, si tú en verdad eres un hijo de Dios, busca las cosas de arriba. ¿Está viendo? Pablo no le está diciendo que haga otras cosas en el ámbito humano. Mira, castiga el cuerpo de estas cosas, abstente mejor de estos alimentos porque estos son efectivos. Te dice, no. Si pues resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Y esa es la realidad espiritual, hermano. Mire, muchas veces nosotros como cristianos decimos, Señor, qué mal me siento porque no estoy viviendo la vida cristiana como debiera. Qué mal me siento porque he pecado contra ti, Señor, porque hice lo malo en esta semana, porque me aparté, hice estas cosas. Qué mal me siento, Señor. Pero el punto es, ¿estamos nosotros teniendo una vida espiritualmente hablando disciplinada? ¿Estamos estudiando la Escritura? ¿Estamos orando? ¿Estamos teniendo tiempo devocional con el Señor? Porque le aseguro que ahí es donde está el punto, ¿ok? La debilidad viene precisamente cuando nosotros nos alejamos del alimento espiritual. Por eso digo, pensamos que venir nada más el domingo y escuchar una enseñanza es suficiente. Y usted dice, bueno, ya tengo las baterías recargadas, se descarga el domingo a las 10 de la mañana. No, hermano, no es así.
Permaneced en mí, dice el Señor. Permanecer, estar constantemente. Y esa es la realidad. La realidad de nuestras constantes tropiezos y caídas es por descuido espiritual. Y lo sabemos, solamente que tenemos que empezar a trabajar en ser más disciplinados en ese aspecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario para finalizar? ¿No? Gabrielito, precisamente está saliendo en el momento de finalizar la transmisión. Así que bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Gracias por cada enseñanza que estamos recibiendo, Señor, con esta carta tan importante para el cristianismo en general, Señor, para nosotros en este tiempo. Te pido que nos ayudes, Señor, a no solamente aprender, sino a poder aplicar, Señor, y compartir lo que hemos aprendido, Señor, sabiendo que hay tanta gente que está engañada en el mundo, que está en falsas religiones, que está aún en pseudo iglesias donde no predican la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana, Señor, como es debida, Señor, porque cada mensaje que se expone en este lugar es precisamente para estar, Señor, en una mejor relación contigo, en crecer en la santificación, Señor, en ser llenos de tu Espíritu. Te ruego que nos bendiga, Señor, en el transcurso de este servicio, que podamos darte toda la adoración debida a tu nombre y prepara nuestros corazones, Señor, para el mensaje que vamos a recibir y para la participación de la Santa Cena. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.